Muy buenos días, hermanos. No sé si la pregunta encaja. ¿Cómo están? No sé si encaja la pregunta. Y yo espero una respuesta positiva de ustedes, porque a pesar de la situación que cada uno de nosotros está viviendo desde diferente posición, y me refiero a su estado material, a su posición material, cómo está enfrentando la situación aquí en Tabasco. Hoy vamos a tener un tema que le hemos titulado Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el tema. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y está basado a Salmos capítulo 90, versículos 12 al 14. Salmos 90, 12 al 14 dice así, hermanos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Después de meditar y reflexionar seriamente sobre la condición humana frente a la eternidad de Dios y percatarse que frente al Señor la vida es nada, el salmista se apresta a entrar en una oración intensa delante de Dios para expresarle y presentarle una serie de peticiones a fin de hacerle frente a su precaria situación. Las peticiones o los ruegos que hace Moisés están estrechamente vinculados a la terrible verdad de que la vida se va consumiendo poco a poco, y ante ello se hace sumamente necesario suplicarle a Dios que nos ayude y nos auxilie y no nos deje solo en medio de esta irremediable realidad. El martes de esta semana voy manejando el taxi y de pronto una señora y una muchachita quizá de 15 años, desesperadas en el centro, me hacen la parada. Y corren, casi se atraviesan para que yo voy vacío y se atraviesan casi para que yo las lleve. Se suben, hermanos, y veo en su rostro angustia, veo desesperación, llanto. Por favor, llévenos urgentemente a Gaviotas Norte. Y en el camino empieza a recibir y a hacer llamadas. ¿Ya viste lo que le pasó? No recuerdo el nombre. Yo ahorita voy por ella y de ahí vamos a ir juntas a Gaviotas Sur. Y resulta que Gaviotas Sur, unas horas desde la noche, había estado subiendo el agua, lo que le llaman el sector San José. Había estado subiendo durante la noche y la mañana. Ya como a las 11 o 12 del día, ya estaba San José entre el agua, Gaviotas Sur, norte no. Fuimos por la señora y resulta que al verse, hermanos, y se abrazan, y fue un cuadro deprimente, impactante, porque ambas señoras se abrazan y empiezan a gritar, llorando. No, decía ella, la que estaba en casa, esperando a la que yo llevaba en el carro. No puede ser, Dios mío, y reclamos a Dios. ¿Por qué? El razonamiento lógico y normal de los seres humanos cuando estamos en situaciones así. Pero, Dios mío, ¿pero por qué? Y la otra decía, es que ¿para qué fue para allá? ¿A qué fue? Si no tenía nada que ir. Y resulta que el esposo de una de ellas, de la que pasamos a buscar a su casa,
el esposo sale a ver su casa, porque ellas vivían o viven en San José, y se van a otra casa en el malecón de Gaviotas Norte, para no ser afectados físicamente por esta inundación. Y resulta que el esposo va ese día temprano, muy temprano, y así entra el agua, hermano, se mete a su casa. Ya la casa dentro, 1,5 metros aproximadamente de agua. Habían levantado algunas cosas, pero había rebasado el nivel del agua adentro. Y él fue y le dijo a las personas en la orilla de la carretera principal, allí antes de entrar a San José, y dijo: voy a tal domicilio, por favor, si usted ve que no regreso o algo, porque tenía conocidos ahí, vayan a verme, vayan a buscarme, porque había corriente. Y este señor entra, hermanos, y ocurre lo inesperado, donde él quiere acomodar o reacomodar algunas cosas, porque el agua había rebasado las cosas que había alzado. Se le viene un refrigerador encima, entre otras cosas, y lo aplasta. Cae al piso entre el agua y el refrigerador y otras cosas pesadas, porque habían metido cosas dentro. Cae y él ya no podía. Yo no podía salir por cómo quitarse las cosas pesadas, hermanos, y se ahoga este señor. Se ahoga. No conoce el tiempo de la vida. Se ignora el tiempo de la vida. Por eso el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La vida del ser humano, hermanos, es efímera, es decir, es corta, es pasajera. Por eso, haciendo la comparación, desde el verso 1 del Salmo 90 en adelante, hace el salmista la comparación de lo eterno de Dios, que Él habita en la eternidad, que Él no tiene principio ni tiene fin, y lo compara con lo efímero, lo corto de la vida física del ser humano. Y lo terrible de esto, hermanos, es que se desconoce a veces en los tiempos de la vida, los tiempos de nuestra vida, como a esta persona que va. ¿Quién iba a pensar? Jamás se imaginaron que este señor iba a morir así en su propia casa. Pidiendo sabiduría para contar los días. El verso 12, hermanos, del que leímos, del Salmo 90, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En esas palabras, el autor del Salmo expone su principal necesidad, y es precisamente la de ser enseñado o educado en algo que ignora completamente y que es necesario conocer. Y ese es el propósito de este mensaje, hermanos. En estas palabras, repito, el autor del Salmo expone su principal necesidad, y es precisamente la de ser enseñado o educado en algo que ignora completamente y que es necesario conocer: el límite de sus días. Dice la palabra que Dios puso límites al mar. Hay muchos límites en la naturaleza. Dios en la creación pone un límite, pone una barrera al mar y le dice: hasta aquí vas a llegar, hasta aquí. Entonces, hay muchas cosas en la vida, hermanos, que tienen su límite, que tienen su temporada. Decimos nosotros, voy en el centro, usted va en el centro y dice de pronto agua de frutas naturales o de frutas de temporada. Es decir, si hoy es la temporada, esta fecha es temporada de mango, pues entonces hay agua de mango, hay agua de piña, agua de melón, de sandía. Tienen su época, su tiempo, su temporada. Entonces dice tienen el fruto, y entonces dice el salmista: enséñame, Dios, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos el límite de nuestros días.
creo que no sería vida si tú y yo supiéramos qué día vamos a partir. Los acontecimientos que vendrían en nuestro futuro. Viviríamos angustiados, viviríamos más preocupados a veces de lo que estamos. Pero Dios nos aconseja, o el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La expresión enséñanos encierra una gran verdad. Los hombres y mujeres no sabemos contar nuestros días, y no es que se trate de saber o no saber la numeración o matemáticas. La expresión contar nuestros días se refiere más bien a conocer perfectamente que nuestros días son breves, cortos y efímeros. El hombre necesita ser enseñado por Dios sobre este aspecto de la vida, y debe ser de tal modo, es decir, de una manera especial, de una forma que la enseñanza quede completamente aprendida y no tenga la menor duda, para que su vida se conduzca siempre bajo esa verdad. Job capítulo 14, hermanos. Job capítulo 14. Job capítulo 14 dice, Kevin, no hagas eso. Ya no, estás distrayendo. Job capítulo 14. Voy a usar la versión Reina Valera Gómez. Job capítulo 14. El hombre, dice la escritura, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. El hombre nacido de mujer, y luego añade Job, corto de días y harto de sinsabores. Sale como una flor y es cortado. Es la vida del ser humano, hermanos. Es lo efímero de la vida del ser humano. Y es que hay personas que aún con todo su poderío, hablando a nivel mundial, el mismo acontecimiento ocurre, dice la escritura, tanto para el rico como para el pobre, para el poderoso como para el humilde. Es el mismo acontecimiento, el mismo acontecimiento. Por eso la urgencia del salmista, enséñanos a contar nuestros días. Lucas capítulo 19, versículo 42 al 43, dice, hermanos, Lucas 19, 42 al 43, y uso la Biblia versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Me llama la atención el versículo 42, Lucas 19, 42 al 43, pero especialmente el versículo 42 dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y dice el verso 43, porque sobre ti, Dios hablando sobre Jerusalén, Dios profetizando sobre Jerusalén, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. No vamos a tratar de ser alarmistas, ni por lo menos sensacionalista, o hablando en asuntos de noticias, amarillista. ¿Quién sabe de ustedes que se pusiera de pie y dijera al pie de la letra cómo va a acabar nuestra ciudad, nuestro estado, acerca de las inundaciones? ¿Quién sabe de usted si esta semana más comunidades se van al agua? ¿Quién sabe de ustedes sobre los huracanes? Se está hablando de otro huracán allá por Honduras, Nicaragua, llamado Iota, una letra del alfabeto griego,
que ha causado desastre. Y el ser humano le pone categorías. Y dice categoría 4, entre más alto el número es más fuerte, más impactante, más puede causar daño a la naturaleza como a la vida misma del ser humano. Y se habla de muertos, cuántos cerros se han derrumbado en Honduras, Nicaragua, en varias partes de Centroamérica. Y aquí en nuestro estado no es la excepción. No hay derrumbes, pero sí hay hundimientos, le llamamos socavón o socavones, porque son varios ya en la ciudad. ¿Y cuántas colonias, cuántos municipios todavía, hermanos, están entre el agua? Pero ¿quién puede decir con toda certeza y con toda seguridad, esto se acabó? Ya no hay más huracanes, ya no hay más lluvia, viene una gran bonanza en nuestro estado, de tal manera que vamos a dejar todo eso ya, de hablar sobre ello. ¿Quién puede hablar sobre la pandemia con toda seguridad? Esto ya terminó. No conocemos el tiempo, no conocemos los tiempos, no conocemos estos asuntos, pero esto es lo que causa dolor a Jesucristo. Por eso cuando Él mira a la ciudad de Jerusalén y dice que llora, y llora, hermanos, porque Él sí sabía el tiempo de lo que vendría a la ciudad de Jerusalén, a su pueblo, a sus hijos, a los cuales venía guiando desde el Antiguo Testamento. Sabemos la historia, conocemos la historia. Pero ellos, hermanos, a pesar de la situación que habían venido arrastrando, su historia del Antiguo Testamento, cuando Jesús hace su aparición y llora sobre Jerusalén, le duele a Jesús humanamente hablando, porque él sí sabía, verso 43, dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. ¿Saben ustedes a qué se está refiriendo esta parte, esta profecía del verso 3 de Jesucristo? Jesucristo sabía lo que le vendría a Jerusalén en el año 70. Y lo hemos citado también numerosas veces. Se levantaría un gentil, pagano, un romano, un ejército, al frente un general llamado Tito, y traería un ejército enorme, e iba a causar daño y mucho, pero mucho derramamiento de sangre en la ciudad de Jerusalén en el año 70. Y así ocurrió. Así lo registra la historia. Dice un escritor judío conocido llamado Flavio Josefo, un escritor judío. Dice que en ese tiempo, en el año 70, hermanos, si usted ha visto cómo corre, a lo menos aquí afuera, aquí en Sandino, cuando llueve, cómo pasan el torrencial de agua en la orilla va fuerte, pues Flavio Josefo, este escritor judío, cita el día en que fue sitiada, valga la redundancia, y el daño que ocasionó el general Tito con su ejército sobre Jerusalén. Y dice que corrían la sangre de las familias, de los niños. En las calles la sangre corría como si fueran ríos, como cuando llueve y hemos visto el agua que pasa, el torrencial de agua. Así describe Flavio Josefo, este escritor judío, el acontecimiento del año 70. Pero Jesús, cuando él ve tiene esa visión, porque es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, por eso dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque vendrá sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Por eso, hermanos, por eso no es la palabra justo, pero sí es sabio que no solamente nosotros, sino que todo el estado de Tabasco, todo el país de México y otros países, y si exagero, todo el mundo, le diera la gloria y la honra a Dios.
doblar nuestras rodillas, reconociendo el poder, la magnificencia de Dios Todopoderoso y sobre todo servirle. Porque de Él Él tiene todas las cosas en sus manos. ¿Recuerdan cuando los apóstoles están en la barca y Jesús está durmiendo y viene una tormenta que acosa la barca y casi hundimos, casi perecemos, de tal manera que Jesús está durmiendo? Él está seguro, Él sabe quién es, sabe que tiene todo en sus manos, no le preocupa nada. Entonces Él dice, calla, enmudece. Y la naturaleza, hermanos, le obedece. Y dice la Escritura que hizo gran bonanza. Hizo gran bonanza. De pronto el día de antier empieza a llover en la tarde, hermanos. Y la expresión de la gente, oh Dios mío, no puede ser, la gente preocupada. Ya está la psicosis en el corazón de la gente. Ya va a llover, Dios mío, que no lleva mucho. La gente angustiada, la gente desesperada, y más la gente que en su casa hay 1,5 metros, 2 metros de agua. Ya estaba bajando, dicen algunas personas. Y si empieza otra vez a llover, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestras cosas ahí en la casa? La preocupación. No sabe uno las cosas que vendrán, hermanos. Y por eso Jesús llora, porque sabía lo que iba a pasar. El templo de Dios, hermanos, el templo en Jerusalén, donde se adoraba a Dios, iba a ser destruido por este general Tito, romano. Y muchas familias, incluyendo niños, morirían también. En el año 70, usted puede buscar, puede checar en internet, puede ver videos. ¿Qué sucedió en el año 70 en Jerusalén? Y ahí le va a salir un montón de historia. Y no estoy mintiendo, ni estoy exagerando, pero esto lo registra la historia. Jesús lo predijo en el verso 43 y la historia lo registra. Y hoy lo tenemos a un clic, a través de videos. Si Jerusalén hubiera sabido su tiempo, si Jerusalén hubiera aprendido a contar sus días, si Jerusalén hubiera llenado su corazón de sabiduría para darnos cuenta, ellos y nosotros, que nuestra vida, hermanos, no es nada. La esposa decía, pero si es que en la mañana estuvimos aquí tomando café, y a las tantas horas me hablan diciendo, el cuerpo lo tienen allá, en un edificio religioso que está entre el agua. Ahí lo tienen, y me piden que yo vaya a identificarlo. ¿Cómo iba a pasar la señora? Como pueda, dijo. Si no hay cayuco, no hay algo disponible, yo voy a meterme entre el agua para ver. Hermanos, imagínese usted el corazón de esta señora, ¿cómo estaba? Pues Jesús por eso llora, porque sabía Jesús lo que le vendría a Jerusalén. Enséñanos, Dios, a contar nuestros días. Todas las cosas que pasan, hermanos, a nuestro alrededor, nos deben ayudar, nos deben enseñar a llenar nuestro corazón de sabiduría. Me sorprende la verdad, que le digo al hermano Lupe, hermano, ¿por qué no se encarga usted del culto? Y ponga a los hermanos para que nos apoyen con el culto. Y le dice, bueno, hermano, nos va a traer los cantos. Y el hermano me dice, hermano, ahí está la notita de los cantos que voy a cantar, el hermano Sergio. Y le pone el número 89 que cantamos. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma cuando estamos con el agua más arriba de la rodilla. Grande gozo hay con los acontecimientos que estamos viviendo de la pandemia. Pues eso es lo que dice Dios. Cuando soy débil, en medio de las tribulaciones, vimos la semana pasada, en medio de las tribulaciones nos fortalecemos en nuestra fe. Nos ayudan las tribulaciones, los acontecimientos fortuitos que día a día vivimos y que nos pasan, hermanos, enfermedades, inundaciones, cualquier asunto que pase en nuestra vida, en Dios dice que eso nos ayuda a crecer. Si lo vemos desde la perspectiva o desde el lente o el enfoque espiritual.
Es lo que dice Dios. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Y vimos la semana pasada que la fe se fortalece. La fe se pone robusta, fuerte, a través de las tribulaciones. Es la sabiduría de Dios. Por eso dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que las cosas que están pasando, hermanos, a nuestro alrededor, es Dios quien está anunciando, es Dios quien está diciendo. Que el ser humano debe volverse a Dios. Que el ser humano debe aprender a confiar en Dios, que a pesar de la tormenta, que a pesar de que la barca está a punto de perecer, como le dijo el apóstol a Jesús, Jesús reacciona y dice, calla, enmudece, y la tormenta cesó. Y el asombro, ante el asombro, y ellos agarrados de la barca ahí, y a punto de perecer, levántate que perecemos, le dijo el apóstol. Hermanos, Lucas 19:44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hablando del año 70, cuando se destruye Jerusalén. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Fue un acontecimiento, el año 70, hermanos, terrible. Chéquelo, por favor, usted. Haga su propia investigación, si es que no lo ha hecho. Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, ya para finalizar, hermanos. Salmos 32:6. Dice así. Si usted no alcanza a leerlo, consulte su Biblia, por favor. Salmos 32:6. Por esto, o por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Y si llegan, hermanos, no hay una preocupación de tal manera que pierdas el rumbo. Porque si lo vemos desde la visión de Dios, desde la interpretación espiritual, y si vemos las cosas no con los ojos físicos, sino los ojos espirituales, los acontecimientos que pasan, hermanos, como inundaciones que menciona la Biblia en el Salmo 32:6, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a crecer. La interpretación, las cosas que nos pasan, hermanos, nos fortalecen. Nos deben fortalecer. Y vamos a sentir dolor y vamos a lamentarnos. En muchos de los casos, hermanos, cuando a veces, yo lo he hecho, no estoy diciendo esto al aire, ni estoy juzgando a nadie, estoy hablando por mi propia cuenta. Yo mismo he blasfemado o he pecado contra Dios. Porque antes de tener esta herramienta, este crecimiento, lo que veo, lo que leo en la Biblia, en estos tiempos, cuando han venido acontecimientos en mi vida, en años pasados, hay cosas que yo no entendía, hay cosas que no comprendía, como al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que era un hombre muy, muy duro, y que le dominaban las emociones, cuando van a aprender a Jesús en el huerto, no toma este hombre su espada, dice la Biblia, y le corta la oreja al soldado llamado Malco. Sale rápidamente, explota y va en contra, defendiendo al maestro, y le corta la oreja a este soldado. Le ganaban las emociones al apóstol Pedro. Pero ya después, cuando le tiene que ir a predicar a Cornelio, Dios le muestra que debe controlar y que debe tener la mente de Dios, y que debe ver con los ojos de Dios y no sus propios ojos humanos. Y le dice, ve y predícale, háblale a este hombre, porque es instrumento útil para el ministerio. Hablando del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, le dijo a Ananías, Dios, ¿qué no sabes, no recuerdas que este hombre ha hecho daño a la iglesia?
cómo ha perseguido a los cristianos, cómo ha matado, cómo ha hecho desastre y medio a los cristianos. Y Dios le dice a Ananías, no mires con tus ojos, Ananías, sino mira con mis ojos espirituales. Este hombre va a ser un instrumento útil para el ministerio. Ve y predícale y bautízale. Y Ananías tuvo que obedecer y le bautiza a Saulo de Tarso. Pero a Pedro, cuando se le da la visión, Dios tiene que ponerle una visión a Pedro allá en la azotea, de que tenía que ir a predicarle a Ananías, que era a este hombre llamado Cornelio, que era un gentil. Porque Dios sabía el corazón y las emociones del apóstol Pedro. Tú sabes que yo no me he juntado con ningún gentil, comer mucho menos con un gentil. Entonces Dios le muestra una visión, un lienzo atado de las 4 puntas con todo tipo de animales y reptiles, cuadrúpedos, y la voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. No, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, dice el apóstol. Dice, lo que Dios creó no le llama esto inmundo. Los ojos humanos, hermanos. Y después va a predicarle. Quizá terminando la visión, tocan a la puerta y se llevan al apóstol Pedro para predicarle a Cornelio. Usted sabe la historia. Y cuando está frente a Cornelio y los demás, él dice, Dios me ha mostrado que yo no llame común o inmundo a lo que Él ha creado. Y le predica el evangelio a Cornelio y a su gente. Y dice, me he dado cuenta que Dios no hace acepción de personas. Los ojos de Dios, hermanos. Enséñanos, Dios, a contar nuestros días. Enséñanos. Porque si llegan cosas que tengamos que enfrentar más adelante, hermanos, no sabemos qué pueda venir después. ¿Cuántos meses de pandemia? Ahora, no solamente aquí, hermanos, en nuestro estado, en nuestro país, las lluvias, los huracanes acá en el sur de México, sino que a través de las redes nos enteramos de los huracanes también de allá, que nos llegan a nosotros allá en Centroamérica. Usted seguramente ha visto cómo se derrumba un cerro y sepulta. Mueren como 83 personas. Y así, hermanos, acontecimientos que diríamos una tras otras. Entonces, por eso el salmista, cuando hace la comparación entre lo eterno de Dios, todo lo que es Dios, habla y hace la comparación de tu vida y mi vida, la vida del ser humano, con la eternidad de Dios. Y dice, somos como flor de la hierba. Es decir, nuestra vida es corta. Por eso rogamos a Dios que Él nos enseñe a contar nuestros días, a conocer nuestros tiempos, hermanos. A conocerlo. Y luego dice Isaías 55:6, por eso Dios aconseja, por eso Dios empuja a que pensemos y reflexionemos. En Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esto es sabiduría de Dios. Si le pedimos a Dios que nos enseñe a contar nuestros días, entonces dice el consejo de Dios, busca al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Lucas 2:9 al 11 dice, hermanos, Lucas 2:9 al 11 dice, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay esperanza, hermanos, para el cristiano. Hay consuelo para el cristiano. Si allá en la barca Jesús le dio seguridad y confianza a los apóstoles que estaban con Él, hoy día es lo mismo, hermanos. Por eso, el que ya leímos, el Salmo 32:6 dice, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a Él. Y si llegan, estamos confiados en sus manos poderosas, que Él va a ayudar, que Él va a suplir, y que a través de las tribulaciones, nosotros nos vamos fortaleciendo. Veamos esto desde este punto de vista, hermanos.
¿Te has inundado? ¿Has tenido algún problema de salud? Hemos pasado por diferentes situaciones en las cuales nos duele, nos causa dolor, nos causa tristeza. Pues veamos esto desde este ángulo, como lo ve Dios. Que esto nos ayude a fortalecernos, nos ayude a crecer espiritualmente y no alejarnos de Dios, sino al contrario, acercarnos a Dios. Es decir, al decir el salmista que traigamos al corazón sabiduría, se está refiriendo, conoce tu tiempo, conoce lo efímero, lo pasajero, lo corto de tu vida, lo frágil que somos. Pero como Dios, y al mismo tiempo reconociendo el poder de Dios, de que Él tiene todo en sus manos, que el ser humano puede hacer pronósticos, el ser humano puede decir, según la toma de satelital dice que va a desaparecer. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Tabasco está próximo a desaparecer? Que el deshielo que está allá en el norte del mundo, el deshielo, el cambio climático, es agua acumulada y que al deshacerse va a inundar los mares, las costas, y que han dicho muchos, y ya está en internet, hermanos, que Tabasco es uno de los que puede desaparecer a través de inundación. ¿Cuántas cosas hay que el hombre dice, que predice? Pero el control lo tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Por eso, el reconocimiento al poder y la grandeza de Dios y darle a nosotros la gloria y la honra, eso ayudará, hermanos, para aliviar. Por eso el salmista se atreve a decir, aplácate para con tus siervos. Y para terminar quiero decir esto, hermanos. ¿Cómo nos corregían nuestros padres, nuestras madres, cuando éramos pequeños? Aparte del cinturón, la chancla. Hacía una travesura o hacías una travesura y mamá decía, ven para acá. Y es que ya se estaba quitando la chancla, y al ver la chancla en la mano, es porque ya sabíamos que nos iba a dar. Y no, nos sentíamos culpables y con miedo. Y y la mamá se acercaba y salía uno corriendo. Pero vas a regresar. Y si no, decía, vas a regresar, tomaba la chancla, y lo que dice el hermano, tiraba la chancla voladora. Y con miedo. Y luego, ¿qué hacíamos? Para que nos disculpara o nos perdonaran. Nos poníamos muy mansitos, o hasta barrer, si era posible, acarrear agua, o hacer algunas cosas para hacer bajar el enojo, el furor de mamá o de papá, o de la abuelita, si es que crecimos con abuelita. ¿Por qué no hacer lo mismo así con Dios, hermanos? Y yo creo que si nuestro país y los diferentes países hicieran lo mismo, aplácate para con tus siervos. Es decir, vamos a hacer tu voluntad. Reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza. Y Dios, hermanos, puede responder, y va a responder de una manera positiva. Pero a veces el ser humano no conoce sus tiempos. Y en vez de aprender de las lecciones, endurece su corazón. Y se enojan contra Dios. Porque no conocen de Dios. Por eso, hermanos, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde y nos ayude. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos enseñe a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Dios les guarde y muchas gracias.